Hola, ¿cómo están a todas y todos? Bienvenidos a una nueva clase de Estado, Sociedad y Política. Soy el profesor Alberto Molina y en este caso le quiero presentar un tema que nos apasiona y entendemos que a ustedes también, que es política y comunicación. Lo haremos a través de un texto que presentamos en su momento para la Universidad del Pacífico en Chile, que es Redes Sociales Virtuales, contenido incontinente de la comunicación política. Bueno, como siempre, repasamos un poco la estructura del texto, que son 6 puntos, donde vamos a ir desde los orígenes de la comunicación política, la llegada de la televisión, internet y redes sociales virtuales. Para ello partimos inicialmente explicitando que la comunicación política es una dimensión fundamental de la política. Cuando hablamos de comunicación política hablamos primero que todo de política, y también para la ciencia política es central desde el surgimiento de la propia disciplina. Entonces no estamos yendo a un campo fuera de nuestra disciplina. Al momento de hablar de comunicación política estamos yendo a un tema central, estructurante, ya desde los orígenes de la política y desde la ciencia política. Los orígenes, bueno, hablar de comunicación política, si bien conceptualmente podemos hablar en eso cuando se conjugan esos dos términos a partir del siglo XX, hablar de comunicación política es tan viejo como la política. Ya en las polis griegas, el valor dado al uso de la palabra en general y a la oratoria en particular es fundamental para la estructuración del ágora y el desarrollo de la democracia. El Imperio Romano también complementa sus capacidades militares con la construcción de una eficaz estrategia de comunicación imperial que le permita asegurar el control de todo el vastísimo territorio conquistado. Pero podemos considerar que el primer manual de comunicación política aparece con El Príncipe, en 1513, escrito por Nicolás Maquiavelo. Aquí Maquiavelo desarrolla una descarnada teoría de la persuasión política y de la manipulación discursiva como alternativa a la guerra, como alternativa al uso de la fuerza. Así, nuevamente emerge y aparece un autor que ya venimos recorriendo en la materia. El contractualismo también va a dar, y los principales autores contractualistas, una importancia muy fuerte a la comunicación, y paso rápido, así ustedes lo pueden ir leyendo en el texto. Para Hegel también es sumamente importante la construcción de la opinión pública, caracterizándola textualmente como el conjunto de principios esenciales y eternos de la justicia, el contenido verdadero y final de toda legislación imperante. Por otro lado, Tocqueville va a tener una mirada más peyorativa y va a decir que hay que tener mucho cuidado con las corrientes de opinión, ya que pueden constituir verdaderas e inevitables tiranías de las mayorías. Bueno, así queríamos mostrarle, aunque sea rápidamente, los inicios más históricos del proceso que va a constituir ya en el siglo XX la comunicación política. Ya desde 1900 comienza una alta divulgación de la comunicación de gobierno, la comunicación política. Walter Lippmann va a ser un autor clave en la estructuración de todos estos conceptos, introduciendo a partir de sus influencias freudianas el concepto de estereotipo, la relación entre poderes políticos y prensa. Hay un contexto de surgimiento de la sociedad de masas, o sea, con mayores niveles de acceso al consumo, por lo cual se crea un clima donde es necesario para los poderes comerciales y políticos establecer estímulos creados por los medios para llegar directamente a esa población de masas. Así, la experiencia más paradigmática es la experiencia nazi, con la creación de un ministerio de propaganda, con la generación de gráfica, películas, programas de radio direccionados a una cooptación política de las masas. Y así surge la teoría de la bala mágica o teoría de la aguja hipodérmica, donde
el postulado central era que los mensajes emitidos por los medios son inyectados de manera uniforme en cada uno de los integrantes del público y así eso provoca, dispara, por eso teoría de la bala mágica, reacciones inmediatas, lineales, directas, de acuerdo con las intenciones que tuvo el emisor. Esto rápidamente es criticado por la unidireccionalidad de este modelo y entran a surgir diferentes enfoques, principalmente el de los Mass Communications Research en Estados Unidos, encabezado por Laswell, Lasserfeld, que van a poner en cuestión tanta linealidad y van a empezar a complejizar el proceso comunicacional. Principalmente aquí la escuela conductista, que surge también en los años 20 tras incorporar categorías y conceptos propios de la psicología y de la psicología social al clásico análisis politológico. Así el tema de la comunicación se vuelve fundamental en el análisis y en el surgimiento de la ciencia política. En 1940 comienza a surgir también los estudios de opinión pública con Gallup, donde se pretende complementar los defectos de un análisis mecánico de emisor, mensaje, receptor, sino que hay una complejidad mucho mayor. Bueno, también la escuela del funcional estructuralismo, que pretende analizar la función mediática en el proceso de estructuración de la sociedad. Comienzan a surgir los estudios de la eficacia de las campañas, de los fenómenos de persuasión. Y mientras esto se construía desde Estados Unidos y toda la ecología de países con su influencia, en Europa se daba una óptica contrapuesta en el análisis de la comunicación política. Allí tenemos la sociología crítica, que desde 1923 con la primera generación de la escuela de Frankfurt, propone un rechazo a esas miradas estadounidenses y postula la identificación de los contextos históricos y su relación con las fuerzas sociales como ejes centrales de la teoría. Luego el paradigma culturalista, la semiótica, en los estudios que ya, Edgar Morin, Eco, Noel Neumann, sobre todo a partir de la distribución social del conocimiento. Y así llegamos, porque además comienzan estos estudios también en Europa, con la llegada de la televisión a el mundo. Y este es un punto de quiebre muy importante, porque la llegada de la televisión no es solamente la aparición de un nuevo dispositivo tecnológico, sino que cambia y transforma al sujeto mismo. Giovanni Sartori nos llega a decir que el Homo sapiens es reemplazado por un nuevo sujeto que se ve impactado por la videopolítica. Y surge así el Homo videns. El impacto es antropológico, el impacto es enorme porque nos lleva a priorizar más que el lenguaje, la imagen. El video está transformando al Homo sapiens, dice textualmente Sartori, que era producto de la cultura escrita, en un Homo videns para el cual la palabra ya está destronada por la imagen. Y así se producen, para ir rápido, 5 procesos que subyacen en la denominada telepolítica. ¿Cómo impacta esto? Bueno, se produce una mediatización de la política, transformándose la televisión en una usina más consultada que los partidos sobre los asuntos públicos. La información política va a tener una dominancia de los formatos audiovisuales sobre los textuales, donde va a imperar la lógica del entretenimiento y de las emociones por sobre la clásica racionalidad, donde ya no va a ser la consigna ideológica, sino con criterios más ligados a la imagen y la personalidad, además aplicando técnicas de mercadeo y publicidad. El impacto es brutal, podríamos llegar a decirlo de esa manera, de la televisión, y para ello los invito a leer, y les voy a dejar en el campus un fragmento del libro de Giovanni Sartori. Luego aparece Internet, ya en 1940 y 60 hay pequeños ensayos de esta gran red que va
básicamente estructurar nuestra vida en la actualidad. Podemos decir que a partir del lanzamiento del Sputnik, es el surgimiento en 1957 de Internet en el mundo y su reacción en Estados Unidos. Va a tener, es el presente, Internet, nos va a decir Castells, y aquí queremos avanzar, que es con las redes sociales virtuales. Las redes sociales virtuales es un nuevo modelo de comunicación unidireccional, colaborativa, una nueva forma de producción y reproducción de información que va a transformar la vida cotidiana también de la población y por ello también la política. La posibilidad de universalidad, pero a su vez también segmentación de los mensajes. Esto va a ser posible gracias al avance de Internet del 1.0 al 2.0 al 3.0, que implica cada vez menor unidireccionalidad y cada vez mayores plataformas colaborativas. Y básicamente en el 2002, con la aparición de los blogs, y en el año 2008 es la irrupción fuertemente de las redes sociales virtuales en la política a través de la elección de Barack Obama. Por ello podríamos resumir las 4 principales articulaciones entre la comunicación política y las redes sociales en opinión pública y redes sociales. Muchas veces la comunicación política es ese espacio en el que se intercambian discursos contradictorios entre actores que tienen una legitimidad para expresarse públicamente sobre la política, que son los medios, los periodistas y la opinión pública a través de sondeos, como dice Walton. Por ello aquí las redes en la conformación de esa opinión pública es clave. También hay una cibermilitancia electoral. Cada día más las campañas electorales se estructuran a partir de las miradas de las redes. También hay un ejercicio de autoridad y redes sociales, los gobernautas, como establece Riorda, Valenti, este concepto, donde la política en ejercicio de autoridad va a necesitar y se va a estructurar a partir de las redes sociales. Y podríamos decir también la protesta, los movimientos sociales y las redes, como muchas veces toman el formato y el trampolín de las redes para dar mayor eficacia a sus acciones de protesta y de insurrección, como desde la primavera árabe, chalecos amarillos, las protestas en Chile, hemos sido testigos de ello. Bueno, así hemos querido ir muy rápido. Los invito a leer el texto obligatorio, los invito a leer el fragmento que les vamos a dejar del texto de Giovanni Sartori y la resolución de la guía, que va a contener preguntas de este tema y del expuesto anteriormente por el profesor Mellado. Bueno, espero que les haya gustado y espero sobre todo que les guste el texto y que sigan explorando este tema. Muchas gracias.